Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Buenos días, hermanos que están en Zoom. Lori. ¿Cómo los trata el frío, hermanos? Está agradable, ¿no? Veníamos en la mañana de allá de Colonia. Hoy nos tocó viajar en domingo y nos levantamos temprano y qué cosa, hermanos, para levantarse. Todavía creo que tengo cara de dormido, no sé. Veníamos en la ruta y a la Brasilia se le mete el aire. Entonces no sé si estaba más frío afuera o más frío adentro. Pero hermanos, una bendición. Nos tocó ver la helada, nos tocó ver cómo se iba levantando. Y la verdad que son cosas que solamente se disfrutan de mañana. Y si uno tiene una buena actitud, la verdad que es hermoso. ¿Por qué? Porque todo lo creó Dios y todo lo que Dios creó es hermoso, ¿verdad? A muchos yo sé que no les gusta el frío, pero el frío, hermanos, es para estar a veces ahí en casita, estar en la camita, como decía la hermana Amelia, dice, cuando estás ahí adentro y cerca de la estufita, pues no pasa nada. Ahí sí es cierto, con el cafecito, con el mate, con la torta, y bueno, pero es lindo, hermanos, es lindo el frío, así que disfrútelo, disfrute. Salga, tome frío, fortalezca los pulmones, fortalezca la garganta, no pasa nada, hermanos. ¿Verdad, chiquilines? No pasa nada. Y bueno, gracias a Dios, hermanos, porque Dios es bueno. Y bueno, quiero hablar en esta mañana acerca de un tema que es muy importante para nosotros como cristianos, pero también como iglesia, hermanos. Hay algo que debemos de tener siempre en nuestra vida. Debemos de rogar al Señor que siempre esté eso en nuestra vida, día con día. Es algo que si no está, hermanos, no, la vida del cristiano no tendría victorias, ¿verdad? Y quiero hablar en esta mañana de la gracia de Dios a nuestras vidas, pero principalmente a la iglesia. El tema es una iglesia con la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, sabemos que es un favor inmerecido. Sabemos que Dios nos ha dado de su gracia al darnos salvación, algo que nosotros no merecemos, pero Dios ha querido darnos de su gracia. Pero en la iglesia, hermanos, ¿cómo podríamos experimentar la gracia de Dios? Bueno, pudiera ser la influencia divina en el corazón de cada uno de nosotros, o la iglesia divina, la influencia divina en la iglesia. Ok, vamos a 2 de Corintios para comenzar con este tema. 2 de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Es una lectura corta, 5 versículos, así que yo lo voy a leer. Usted me sigue con su vista. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Sí, cuando lo encuentre, por favor, con un amén me lo indica. Ok, y voy a dar lectura. Y bueno, hermanas, siguen orando los sábados, ¿verdad? Siguen juntando los sábados. Qué bueno, hermanas. Bueno, pido que oren por nosotros. Acá están saliendo a compartir, pero en Colonia también salimos a compartir. Entonces, oren por nosotros, ¿no? No estamos acá, pero estamos saliendo en Colonia. Y bueno, la necesidad ahí está. Hablaba con un hombre que esta semana, y él decía que estuvo a punto de morir. Porque se acercó a nosotros, entregamos un Juan y Romano, se acercó y nos preguntó si éramos cristianos. Le dijimos que sí, y él me dijo, mira, yo estuve a punto de morir, tuve un accidente, traía acá una cirugía y algo que le pasó en la cabeza, y me dice, todos me han dicho lo que tú me estás diciendo, que Dios tiene un propósito para mi vida. Le digo, y así es, Dios tiene un propósito para tu vida. Si no lo conoces, el propósito es que lo conozcas. La voluntad de Dios es esa, que todo el que no conoce de Dios, todo el que no conozca de Cristo, conozca a Cristo. Es el propósito para toda la gente. Le digo, si Dios decidió aún darte otra oportunidad, aprovechala.
Entonces, hermanos, sigan, oren por nosotros. Allá en Colonia estamos saliendo y bueno, así como este hombre, hay otros tantos también que les podemos compartir y que tienen la necesidad de Cristo, de la salvación. Segunda de Corintios, capítulo 8, por favor. ¿Ya están ahí? Versículo 1 al 5. Yo lo voy a leer, me sigue con su vista. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, oh Dios, y gracias porque nos das vida. Gracias, Señor, porque tus misericordias cada mañana, Señor, se renuevan. Padre, gracias, Señor, por la gracia que derramas en nuestras vidas, Señor. Te ruego, Dios, que seas con nosotros en esta mañana. Te pido que me uses. Como siempre, te lo pido, Señor, que pueda ser de bendición, Señor, de edificación a mis hermanos. Padre, es tu iglesia, Señor. Úsame, Padre, y bendice a mis hermanos, Dios, que puedan tener un corazón receptivo, un corazón abierto. Y Padre, que podamos meditar, reflexionar y hacer propia esta porción, Señor, esta parte de tu palabra. Oramos, Señor, por los niños, sé con ellos, con la maestra. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Okay, hermanos, dice el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La gracia de Dios dice que se había dado a las iglesias de Macedonia. Por eso puse como título una iglesia con la gracia de Dios, hermanos. Y quiero darte en esta mañana características de una iglesia que tiene la gracia de Dios. Sí, porque es importante que como iglesia podamos experimentar el favor de Dios en nosotros, en la iglesia. Ok, por eso le decía al principio, ¿qué significa gracia de Dios? Bueno, es un favor, es un regalo inmerecido, pero también es esa influencia divina que cada uno de nosotros debemos de tener. Es tener el favor de Dios, hermanos. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia de Dios también te lleva a hacer lo que humanamente es imposible. Por eso dice acá el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pero quiero darte el primer punto, hermanos, que dice que en grande prueba de tribulación. Para empezar, las iglesias de Macedonia, de Tesalónica, de Filipos, de Berea, estaban en grande prueba de tribulación. Posiblemente eran iglesias que estaban siendo perseguidas. Ok, cuando vamos a Hechos para tener un poquito más claro qué es lo que estaba pasando en ese momento en las iglesias de Macedonia. Hechos 17. Aunque Pablo les estaba hablando a los corintios, a la iglesia de Corinto, les pone como ejemplo lo que estaba pasando en estas iglesias. 17, del 1 al 19, lo voy a leer, usted me sigue con su vista. Dice, pasando por Anfípolis y Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.
Ok, hermanos, entonces vemos que cuando Pablo llegó a Tesalónica, llegó a predicar el evangelio, creyeron algunos judíos piadosos, creyeron algunas mujeres, y dice nobles, que no eran pocas, quiere decir que era un gran número. Entonces los judíos que no creían, ¿qué fue lo que hicieron? Tuvieron celos y provocaron una turba. Entonces, hermanos, vemos que la iglesia de Macedonia estaba, como dice 2 Corintios 8, como dice nuestro pasaje, estaban en grande prueba de tribulación, estaban siendo perseguidos. Vamos a Hechos 16, ahí atrásito. Es un capítulo también muy conocido, Hechos 16, del 19 al 24. ¿Ya están ahí? Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, después en el 17 fue lo que ya leímos. Entonces, hermanos, la iglesia estaba pasando por persecución, estaba en una grande prueba de tribulación, hermanos. La prueba va a llegar a nosotros algún día. La persecución va a llegar a nosotros algún día. Y bueno, yo creo que ya está llegando la persecución, hermanos. Está llegando de diferentes maneras, pero está llegando la persecución. Sigue habiendo libertad de culto acá en Uruguay, gracias a Dios. Sigue habiendo libertad de culto. Uno puede venir, reunirse, y por eso estamos acá ahora. Pero poco a poco al cristiano le van diciendo, no, ya no lo están persiguiendo por ser cristiano, lo están persiguiendo por ser intolerante. Lo están persiguiendo porque están diciendo, es que tú no aceptas que cada uno pueda hacer su vida de la manera que quiere. O sea, tú eres un cristiano radical, tú eres un cristiano intolerante. Entonces, hermanos, de esa manera ahora nos están persiguiendo. Por eso hay partes en el mundo donde los cristianos no pueden predicar, donde los cristianos se esconden. La hermana Graciela había pedido oración por ese tipo de países. Y es cierto, China es un país, hermanos, que está siendo perseguido. Por eso las iglesias, los que quieren tener la sana doctrina, no están registradas ante el gobierno. ¿Por qué? Porque en China van los pastores ante el gobierno y le dicen, ¿sabes qué? Yo vengo a registrar mi iglesia. Vengo a registrar mi iglesia se va a llamar Iglesia Bautista Fundamental por Gracia, vamos a estar en tal lugar, pero está bien, vos puedes registrarte, no hay problema, pero ¿sabes qué? Yo te voy a dar una lista con los requisitos que tú tienes que seguir para que pueda la iglesia estar abierta, para que la iglesia pueda funcionar, para que la iglesia pueda reunirse. Entonces, yo estaba leyendo y hay casos donde los pastores tienen que llevar los bosquejos de lo que van a enseñar a las autoridades. Y si hay algo que no le gusta a la autoridad, sabes que eso no lo puedes predicar. No puedes predicar de ciertas cosas. Hermanos, entonces la iglesia en China está siendo perseguida. ¿Por qué? Porque los que no se quieren sujetar, y obviamente uno como cristiano, teniendo la sana doctrina, no tiene por qué y no debe sujetarse a la autoridad. Porque esa autoridad está tomando el lugar de Dios. Y hermanos, en China la iglesia está siendo perseguida. Hoy en día, hermano, la tribulación está en nuestra vida. La tribulación llegó a la iglesia en todo el mundo y está pasando por una prueba. Y esta pandemia del coronavirus está haciendo una prueba, hermanos. Yo escuchaba decir a un pastor, si tú en esta pandemia no has visto más allá de lo que realmente es, estás ciego. Tienes la vista muy corta. ¿Por qué? Porque hay iglesias que han cerrado,
Hay cristianos que se han enfriado. Hay cristianos que pueden decir, ¿sabes qué? Yo puedo quedarme en mi casa. Ya vi que no es necesario ir a la iglesia. Yo puedo quedarme en mi casa. Y se quedan en su casa. Están diciendo, ¿sabes qué? Ya no es necesario ir a la iglesia. Porque la iglesia soy yo y Dios está en todo lugar. Y Dios está en mi casa. Y dice que donde están 2 o 3 congregados, está el Señor en medio de nosotros. Entonces está mi esposo, está mi hijo y estoy yo. Somos 3, bien bíblicos. 2 o 3, bien bíblicos, ¿no? Es cierto, hermanos, Dios está en todo lugar, Dios es omnipotente, es uno de los atributos que Dios tiene. Pero hermanos, dice en Hebreos que no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. La iglesia en Jerusalén se congregaba, la iglesia de Macedonia se congregaba. Capaz no tenían un local como nosotros lo tenemos porque estaban siendo perseguidos, pero se congregaban en las casas. La iglesia tiene que estar unida, la iglesia tiene que estar congregada, hermano. La iglesia tiene que buscar hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, cuando uno está siendo perseguido, como estaba haciendo estas iglesias, muy posiblemente les costaba la vida. ¿Cierto? A nosotros no nos cuesta, acá en Uruguay no nos cuesta absolutamente nada. Por eso digo, y la Biblia lo habla así, que una iglesia con la gracia de Dios, la tribulación o la prueba no la detiene. Por eso la iglesia de Macedonia seguía adelante. Por eso la iglesia de Macedonia no paraba, hermanos. Por eso la iglesia de Macedonia podemos encontrar que Pablo escribe y la pone como ejemplo, que en grande prueba de tribulación, ellos seguían adelante, ellos seguían avanzando. Hay un coro que cantamos y que dice, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Y hermanos, eso es mentira, porque hoy en día la iglesia está detenida. Está detenida por el miedo, está detenida por el temor, está detenida. Yo he escuchado a algunos que dicen, ¿sabes qué? No me congrego por testimonio de los incrédulos. ¿Cómo que por testimonio? Por testimonio tienes que congregarte. Tiene que ver la diferencia entre uno que cree en Dios y uno que no cree en Dios. Si el incrédulo tiene temor en este tiempo y ve que el cristiano no se congrega porque tiene temor, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna, hermanos. Entonces, eso es una excusa. Yo no me congrego por testimonio, yo no me congrego porque tengo temor. Y hermanos, hay hermanos que no se congregan, pero tienen que ir al almacén. ¿Cuánto tiempo venimos a la iglesia? 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, capaz. El domingo. Y 2 horas es mucho. En la semana, ¿cuánto tiempo uno pasa en el almacén? Si suma el tiempo que van toda la semana, capaz pasa más de 2 horas. Y uno no puede venir a la iglesia porque dice que se puede contagiar. Hermanos, la gracia de Dios nos ayuda a hacer aquello que para el hombre es imposible. Por eso necesitamos de la gracia de Dios. Porque todo lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas tiene límite. Lo que Dios hace a través de uno es algo que uno no se imagina. Son cosas inimaginables. Hermanos, yo no me imaginaba que me iba a casar con una uruguaya. Yo no me imaginaba que iba a estar ahora en este lugar. Pero hermanos, no es por mí, es por Dios. Amén. ¿Tá? Yo no me imaginaba que iba a ir en un viaje misionero a Venezuela. Yo estando en Venezuela, yo pensaba, Señor, wow, qué tremendo, qué grande eres, Señor. Porque estar en Venezuela, en la situación que ahora está en Venezuela, o sea, no es por mí, hermanos. Es por Dios, es por su gracia. Que te lleva a lugares que nunca pensaste que irías, que te lleva a hacer cosas que nunca pensaste que harías. Desde estar delante ahora de ustedes, como en la calle, andar llevando el evangelio y que gente te desafíe, que te diga, ¿sabes qué? Pero vos no tenés miedo por la pandemia, vos tenés que cuidarte. Yo recuerdo que cuando andábamos en el Silda, hubo una persona que eso nos dijo, andábamos el pastor y yo recuerdo, pues el pastor le dio una respuesta. Dijo, ¿sabes qué? Claro que podemos contagiarnos. Y claro que a veces llega el temor, dice, sí. Pero andamos en la calle por amor.
no sé si el pastor recuerde, en Esilda, fue esta muchacha que era mormona y que anduvo en varias, si recuerda. Y fue como que esa respuesta no la esperaba y se quedó, ¿cómo? Y sí, hermano, nosotros ya tenemos el cielo ganado. O sea, lo que podamos pasar acá, Pablo dijo, es temporal. Nosotros morimos y vamos a la presencia de Dios. Pero hermanos, la cosa es que la iglesia cuando está en prueba, cuando está en tribulación, la iglesia no tiene que detenerse, hermano. La iglesia es cuando más tiene que orar todos juntos, como están viniendo a hacer los sábados, y orar y rogar al Señor que nos dé de su gracia para poder seguir avanzando, para poder seguir adelante, hermanos, para que la iglesia no se detenga y como dice el corito, realmente solo se detenga para predicar, para compartir a Cristo, hermanos. Las pruebas van a estar en la iglesia, la dificultad va a estar en la iglesia. No somos los únicos en este tiempo, no somos los únicos en el Uruguay que estamos pasando dificultad, ni somos los únicos en el mundo. Hermanos, todos están pasando dificultades, pero nosotros tenemos que rogar para que el Señor nos dé de su gracia, para que podamos seguir adelante. Y mire lo que pasó con Pablo y Silas, Hechos 16, ahí mismo en Hechos 16. Hechos 16. Voy a leer de él 22. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. ¿Por qué? Dice, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y fue la respuesta que ellos le dijeron, hermano. Este pasaje lo conocemos. Se cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, solamente con la gracia de Dios se puede lograr eso. Habían sido azotados, estaban presos, los habían maltratado, hermanos, estaban siendo perseguidos, les decían, yo creo, de maldiciones, les injuriaban, pero hermanos, Pablo y Silas aguantaron. ¿Por qué? Porque la fortaleza te la da el Señor, te la da su gracia y el resultado, hermanos, que ellos obtuvieron por tener la gracia de Dios en su vida fue que el carcelero, y no solamente el carcelero, sino toda su casa se convirtieron al Señor. Y vemos el resultado, hermanos, de la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante que como iglesia, y teniendo el ejemplo de la iglesia de los de Macedonia, hermanos, pidamos y rogamos al Señor de su gracia. Como iglesia también podemos ser ejemplo a otras iglesias de hacer cosas que solamente pueden lograrse en el Señor. Por eso, como lo dije antes, una iglesia con la gracia de Dios, la prueba, la tribulación, la persecución, la enfermedad, lo que sea, hermanos, no la va a detener. Y eso precisa el Señor. Que confiemos en Él. Vamos a volver a 2 de Corintios, por favor, a nuestra base. 2 de Corintios 8, versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Ok, hermanos, otra evidencia de una iglesia que tiene la gracia del Señor es que tiene abundante gozo.
Y vemos que no importa la situación en la que la iglesia se encuentre. Ya vimos que la iglesia estaba siendo perseguida muy posiblemente, pero a pesar de eso, tenían abundante gozo. Dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá. Pero bueno, una iglesia con la gracia de Dios es una iglesia que tiene gozo. Una iglesia con la gracia de Dios también es generosa. Versículo 3, vuelvo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermano, una iglesia pobre, pero no solamente pobre, dice la Biblia que era profundamente pobre. ¿Qué es profundamente pobre? Cuando dice abundancia de gozo, ¿qué nos imaginamos? Abundancia, que la copa está rebosando, que está derramando, es abundante. Y cuando dice profunda pobreza, ¿qué entendemos, hermano? Si tú te consideras pobre, como decimos en Monterrey, no te agüites. Hay otros más pobres. ¿Sí? Si yo me considero pobre, hay otros más pobres que yo. Pero eran profundamente pobres, no pobres. Profundamente pobres. Y aún en su profunda pobreza abundaron en riquezas ¿de qué? De su generosidad. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, ¿sabes qué? Sé generoso. No importa cómo está la iglesia, no importa si sos pobre o no sos pobre, sé generoso. Vamos a ver. Es una iglesia generosa, hermanos. Es una iglesia generosa, lo que comentaba el pastor hace unos momentos, da a los hermanos, principalmente a los hermanos necesitados. Vamos a Romanos 15. Romanos 15, 26. ¿Se lo encontraron? Amén. Romanos 15, 26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Era una iglesia pobre. De acá vemos que dice, ¿para quién era la ofrenda, hermanos? Para los pobres. Vemos que era una iglesia profundamente pobre. Y acá en el versículo 26 dice que era una ofrenda para los pobres. Exacto. ¿Cómo? Un pobre dándole a otro pobre. Sí, hermanos. Sí, un pobre dándole a otro pobre, pero no un pobre cualquiera. Uno profundamente pobre, dándole a otro pobre. Hermanos, sí, ¿por qué? Porque eso solamente se logra, hermanos, como lo dije al principio, solamente con la gracia de Dios, solamente confiando en la provisión de Dios, confiando en las promesas que el Señor nos da, hermanos. Pero qué tremendo, hermanos, en serio, yo leo este pasaje y digo, ¿cómo que? O sea, yo soy pobre. Y a veces hay que darle a otro hermano. Pues soy pobre, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que nafta, tengo que comprar los pañales. Ya es lo que no tengo que comprar el complemento, hermanos. Y saco cuentas y al mes, ¿no? Pues al mes son tanto. Soy pobre, lo admito, hermano, soy pobre. Pero después me pongo a ver, pero bueno, el Señor ha sido bueno, me da esta casita, proveyó la Brasilia, provee para esto, provee para allá, provee para carne, provee, no todos los días, pero se puede comer carne a veces. Y digo, bueno, Señor, soy pobre, pero gracias porque no soy tan pobre, ¿verdad? Y acá vemos que dice, profundamente pobre, en 2 Corintios 8, y les daba a los hermanos,
O sea que, Señor, si yo soy pobre, ¿podemos darle a otro? Claro. Un pobre le puede dar a otros hermanos que también están en necesidad, hermanos. Y qué tremendo, hermanos. Entonces, una iglesia, con la gracia de Dios, es una iglesia generosa, es una iglesia que da a los hermanos que están pasando por necesidad, que están pasando por problemas económicos, que están pasando por escasez, hermanos. Yo creo que todos hemos pasado por escasez, y la verdad, cuando uno pasa por escasez, es triste, es bravo. Le digo a mi esposa, cuando a veces andamos cortos, le digo, ¿qué cosa? Cuando uno menos plata tiene es cuando más se le antoja todo. y es así, hermano, o sea, no sé, pero andamos en la calle y andamos, salimos, no sé, a dar una vuelta, salimos a comprar y con el presupuesto ya ajustado y uno anda, agarre esto y bueno, ya esto costó, no sé, 50 pesos y aquello 80, bueno, 80 yo traigo 150, más ya alcanza por otra cosa. Y ahí anda uno, hermano. Y uno pasa, ay, una galleta, ay, se me antoja galletas para el mate. O se me antoja esto. Y tal, cuando uno menos tiene, cuando más se le antoja todo, o sea, y así es, hermano, o sea, y bueno, uno, ¿qué hace? Hay que aguantar, o sea, uno sabe que no siempre va a ser así la cosa, pero, Señor, gracias porque nos das para lo que necesitamos. Amén. La promesa de Dios es suplir nuestras necesidades, no nuestros gustos ni nuestros caprichos, pero a veces Dios es bueno y nos da más de lo que nosotros necesitamos. Pero hermano, una iglesia con la gracia de Dios es una iglesia generosa. Entonces, si tú te crees pobre, no te preocupes, hermano. La buena noticia es que puedes darle a los otros hermanos pobres, a los otros hermanos que están en necesidad. Si te ponía triste ser pobre y no poder darle a otros hermanos, la buena noticia es que se puede. Está en la Biblia. Profundamente pobres y les daban a los otros hermanos pobres. Así que aunque seamos pobres, podemos dar. Podemos dar. Pero no solamente daban, hermanos, sino vemos cómo daban. Abundaron en riquezas de su generosidad. El 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, dar es una bendición, hermanos. Dar, de acuerdo a lo que vemos acá en la palabra de Dios, es un privilegio, y dar a los santos es todavía mejor, hermanos. Qué tremendo. Dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermano, una iglesia con la gracia de Dios es una iglesia que se da al Señor. Y obviamente, porque si una iglesia no se da al Señor, es imposible que la gracia de Dios esté en la iglesia. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Una iglesia que se da al Señor, hermanos, es una iglesia que abunda en fe. Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque la fe nos fortalece, hermanos, porque la fe dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Una iglesia que pretende, quiere tener la gracia de Dios, es una iglesia que tiene que ser grande y poderosa en fe. De otra manera, hermanos, las iglesias de Macedonia no hubieran podido hacer todo lo que hicieron. Si no tenían fe, es imposible. Es imposible. Entonces, una iglesia que se da al Señor tiene que ser una iglesia que abunda en fe. En fe. Confiar en aquello que uno no ve. Es decir, hermanos,
Si yo tengo 2 kilos de harina y ahora tenemos que dar para una canasta, yo tengo 2 kilos de harina y yo digo, ¿sabes qué? Esos 2 kilos de harina me alcanzan, ya los tengo bien medidos, bien precisos para toda la semana, pero si yo me deshago de 1 kilo de harina, ya no voy a poder darle de comer a mi familia. Por una iglesia que tiene fe o alguien que tiene fe, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sabes qué, Señor? Ahí tengo, porque tengo. Pero cuando tienes fe, lo das, sabiendo que es el Señor quien te va a suplir. Y es tremendo, hermanos, en serio, cuando uno vive por fe. Vivir por fe no es fácil, no es fácil. Pero escuché decir a alguien que cuando uno aprende a vivir por fe, ya no quiere vivir de otra manera. Ya no. ¿Por qué? Porque se acostumbra a ir a Dios en oración y pedirle al Señor lo que necesitamos. Es fácil, hermanos, para una vez estar en necesidad y decir, ¿sabes qué? Bueno, voy a ir con el hermano, voy a ir con tal, y voy a decir, ¿sabes qué, hermano? Ora por mí porque estoy pasando por necesidad, necesito esto, tengo aquello, con el propósito de que el hermano diga, ¿sabes qué, hermano? Yo te voy a ayudar. Pero, hermano, cuando uno va al Señor y dice, ¿sabes qué, Señor? Estoy en esta situación y tú sabes cómo me siento y tú sabes cómo me afecta y tú sabes lo que necesito y que necesito hacerlo pronto. Hermanos, es tremendo cómo el Señor mueve el corazón de los hermanos y a través de los hermanos, sin que tú digas nada a nadie, te llega lo que estás necesitando. Amén. Y hermanos, es tremendo, en verdad, es tremendo. Y cuando llega eso que estás necesitando, dices, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Pero para que uno pueda ver para que uno pueda ver el resultado de tu fe, necesitas llegar al límite de lo que tú puedes hacer. No sé si me estoy explicando. Para que el pueblo de Israel pudiera ver el mar abrirse, tuvo que llegar hasta donde ya no podían hacer nada. Y fue donde Dios entonces obró. Y el pueblo de Israel pudo ver el milagro. Así es con nosotros, hermanos. Nosotros tenemos un límite. Es donde nosotros debemos de clamar al Señor. No solamente ahí, sino en todo tiempo. Para que podamos ver el resultado de nuestra fe. Entonces, una iglesia que se da al Señor es una iglesia que abunda en fe. ¿Cómo vamos a seguir adelante? ¿Cómo es que seguimos congregándonos? Bueno, estamos confiando en el Señor. ¿Nos podemos enfermar? Sí, nuestra fe no condiciona que no nos vamos a enfermar. Nuestra fe no condiciona al Señor, pero nuestra fe es agradable delante del Señor. Y por eso es que estamos acá congregados, hermano. Por eso es que la iglesia nunca ha cerrado las puertas. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el Señor. Es una iglesia, por eso se sigue saliendo a compartir, se sale a las playas, se sale acá en Nueva Helvecia, por eso estamos yendo a compartir en Colonia, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el Señor y en medio de esta tribulación hay fruto. Hay gente que está necesitada de escuchar también el evangelio, hermanos, pero también una iglesia que se da al Señor es una iglesia que abunda en palabra, de acuerdo al versículo 7. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra. Es una iglesia, hermanos, que conoce a Cristo, que conoce la doctrina de Cristo y que predica a Cristo. Si no conociéramos a Cristo, no estaríamos acá. Si no conociéramos las promesas del Señor, no estaríamos acá. Si no confiáramos en en las promesas del Señor, no estaríamos acá. Hermanos, una iglesia que tiene la gracia de Dios abunda en palabra, abunda en conocimiento, pero también abunda en amor. Pablo dijo, si yo hiciera 1000 cosas, pero no tengo amor, ¿qué pasa? Nada soy. Si ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero ¿cuál es el mayor? El amor. Cristo, ¿por qué murió por nosotros? Por amor. Nosotros tenemos que darnos a los hermanos también por amor. ¿Está? Por amor. Por eso yo creo que está esta canasta acá, hermano.
por amor. Está capaz, ahora tiene la capacidad de traer una o dos cosas y no pasa nada. Pero yo creo que si se precisa hacer algo más, yo creo que ustedes lo harían. Es una iglesia generosa, lo he visto. Entonces, hermanos, el amor te mueve a hacer aquello. Si no hay amor, nada somos. ¿Cierto? Y como nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y Dios es amor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abundar en amor. Ok, entonces una iglesia que se da al Señor abunda en amor. Hermanos, yo quiero la gracia de Dios para mi iglesia. Yo quiero que sea una iglesia en verdad que haga una diferencia delante de los que no conocen a Dios, a Cristo, pero también delante de los que conocen a Cristo. Que sea una iglesia no ejemplar, que sea una iglesia de testimonio, hermanos. Cuando decimos ejemplar, es como que ya cierta soberbia, pero cuando decimos de testimonio, es porque no somos nosotros, es el Señor con nosotros, que es diferente. Entonces, hermanos, yo quiero eso, pero sobre todo, Dios quiere darnos de su gracia. Seamos receptores de esa gracia que Dios está ofreciendo, hermanos. Y sigamos adelante, sigamos siendo fieles, sigamos siendo dadivosos, sigamos siendo amorosos, sigamos siendo fortalecidos en el Señor, hermanos, para soportar cualquier cosa, cualquier tribulación que se venga a la iglesia y para traer gloria a su nombre. Cuando estemos en prueba, hermanos, busquemos de su gracia. En todo tiempo, hermanos, tenemos que buscar de su gracia. Y recordemos que la gracia es la influencia divina en cada uno de nosotros. La influencia divina. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios. Del Padre de las luces, dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Para lograr tener la gracia del Señor, hermanos, evidentemente también necesitamos humillarnos. Necesitamos morir a nuestro yo, a nuestro corazón egoísta. Cuando hagamos eso, entonces también vamos a abundar en amor, porque el amor es eso, negarse a uno mismo. Hermanos, sigamos adelante. Dios tiene grandes cosas para la iglesia. La iglesia tiene que seguir adelante, tiene que seguir avanzando, la iglesia no tiene que parar, hermano. La autoridad va a decir muchas cosas en medio de esta situación. Pero imagínense que la iglesia en China dijera, yo voy a acatarme la autoridad porque no supone que hay iglesia, entonces yo me voy a acatar y voy a hacer lo que la iglesia dice por testimonio. ¿Estaría correcto eso? Que la iglesia en China, si dijera, yo me acato a la autoridad, ¿sería correcto? Se trata de honrar a quién, a Dios, no al gobierno. Y bueno, hermanos, debemos de orar por eso. Cuando tenemos el favor de Dios, recuerde que vamos a hacer aquellas cosas que no imaginamos que haríamos. Y vamos a llegar a lugares que nunca imaginamos que llegaríamos. La gracia de Dios, desgraciadamente, no todas las iglesias la tienen, hermanos. Pero es algo que nosotros, que estamos en la verdad, que conocemos la verdad, debemos de rogar siempre. Cada vez que yo oro, le digo, ¿sabes qué, Señor? Que no me falte tu gracia. Porque si me falta tu gracia, me falta todo. Necesitamos de la gracia de Dios, hermanos. Oremos y roguemos por eso siempre. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, una vez más en esta mañana, por este hermoso día, Señor. Padre, agradecidos porque te conocemos, agradecidos, Señor, porque hemos recibido tu gracia, Señor. Esa gracia que
quita lo que merecemos y nos da aquello que no merecemos, Padre. Pero, Señor, rogamos para que tu gracia, Señor, no falte en nosotros, Padre, para que busquemos, para que procuremos, Señor, tener de tu gracia como iglesia y como iglesia, Señor, tener un testimonio acá en Nueva Helvecia, pero también, Señor, aquellas iglesias que dudan, aquellas iglesias temerosas, aquellas iglesias, Señor, que no confían, Padre, en ti, que podamos ser de testimonio, Señor, como la iglesia de Macedonia, que aunque estaban en gran tribulación, que aunque estaban siendo perseguidos, posiblemente, que aunque estaban en profunda pobreza, Señor, abundaban en riquezas de su generosidad, y aunque estaban pasando todo eso, Señor, tenían abundante gozo, Señor. Cuán tremendo sería, Padre, que como iglesia siguiéramos con un testimonio así, Padre. Señor, solo podemos lograrlo contigo, Señor. Te lo pedimos, Señor, que seas dándonos de tu favor, Señor, cada día, en cada momento, Señor, y que ese favor, Señor, se vea reflejado a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Bendice lo que falta de reunión, Señor. A ti sea la honra, a ti será la gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.